a Lucas capítulo 7, Lucas capítulo 7, versículo 22. Nos dice la palabra de Dios: y respondió él, les dijo: id y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Y bienaventurado el que no se escandaliza en mí. Amén. Vamos, hermanos, a orar, que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Señor y Dios y Padre, ayúdanos a comprender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir delante de ti con misericordia para con los necesitados. Estamos en un mundo que necesita más misericordia, más amor, más compasión. Ayúdanos, porque en el mundo se promueve el odio, se promueve la fuerza del fuerte, se promueve la habilidad del que todo lo sabe, y no se toma el cuidado de velar por los necesitados. Ven y bendícenos, y permítenos aprender de Cristo, del Señor Jesús, el cual vino a este mundo para dar libertad a los oprimidos, para hacer ver a los ciegos, para hacer oír a los sordos, y para que el evangelio se predique a todo el mundo. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. El título de este mensaje es El ejemplo de Cristo para la iglesia. El ejemplo de la compasión de Cristo para la iglesia. Queridos hermanos, nosotros hemos tenido la bendición de poder tener como iglesia a personas que nos están visitando y que tienen una dificultad, una insuficiencia, que es la sordera. Nosotros tenemos personas que no pueden escuchar en medio nuestro. Y es una bendición, porque Dios nos llama a servir a los necesitados. Y necesitado soy yo, que necesito escuchar la palabra para cambiar mi vida. Necesitado es usted, que tiene dificultades en su hogar. Necesitados somos todos en alguna manera. Todos, de alguna manera, necesitamos del otro. Dios nos hizo así, personas necesitadas. Y todos estamos necesitados de que Dios nos dirija hacia Él, nos guíe hacia Él. Necesitamos del amor del Señor. Necesitamos de la guía del Señor. Y nosotros queremos, queridos hermanos, que en esta mañana prestemos atención a cómo Jesucristo sirvió a los necesitados. Cómo Jesucristo cuidó del necesitado. Cómo Jesucristo sanó al que estaba enfermo. Cómo Jesucristo cuidó del que estaba desamparado y dio libertad al oprimido. Quiero que prestemos especial atención, porque este es el ejemplo que la iglesia debe de estar siguiendo. El ejemplo de Cristo, de ayudar al necesitado, de servir al que está desamparado. La iglesia del siglo XXI, de este siglo, debe de estar ocupada en estar sirviendo. Hoy en día, lo que se promueve básicamente es el autoservicio. Yo me sirvo a mí mismo, yo me cuido yo me atiendo yo. Pero Dios quiere que usted salga de su confort
de su tranquilidad a servir a los demás, a ayudar a los demás. Salga de su tranquilidad de su hogar para ayudar al sordo, ayudar al ciego, ayudar al pobre, ayudar al necesitado. Miren, queridos hermanos, el ejemplo de Cristo. Cuando uno de los discípulos de Juan el Bautista se acercó a Jesús y le dijo, ven acá, tú eres el que estábamos esperando, el Salvador, el Mesías. Jesús le respondió, miren mis hechos, miren lo que yo enseño. Id y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Vayan y cuenten a Juan lo que ustedes han visto y lo que han oído. No solamente es lo que hizo Jesús, sino también lo que enseñó Jesús, que era importante. Y la iglesia en el día de hoy debe de entender que debe de seguir el ejemplo de Jesús, haciendo obras de misericordia y compasión para con los necesitados. La iglesia tiene que salir a recoger a los niños que están necesitados. La iglesia tiene que salir a recoger a los jóvenes que están por ahí dando vueltas, deambulando en la droga, en el alcohol. La iglesia tiene que estar sirviendo a los sordos, a los ciegos. La iglesia tiene que estar predicando el evangelio a los pobres y a todos los hombres, porque todos de alguna manera somos pobres. Hay algunos que tienen mucha cabeza de vaca, mucha finca, pero son pobres porque no conocen a Dios. No tienen a Cristo como Señor y Salvador. Son pobres. Hay muchos que no tienen nada, ni casa, ni comida, y son pobres dos veces. No tienen a Dios, no tienen a Cristo, y no tienen alimento para subsistir ellos y su casa. Necesitan trabajo. Necesitan trabajo. No es que le den comida, que le den trabajo. Porque el trabajo es lo que le da dignidad y fortalece el corazón y la vida del hombre. Queridos hermanos, el Señor Jesucristo estaba sirviendo y nosotros como iglesia, y estoy hablando a los adultos aquí, nosotros los adultos tenemos que estar dispuestos a servir como Jesucristo hizo. Y en medio nuestro tenemos una gran oportunidad. Hay niños que necesitan de nuestro servicio. Hay jóvenes que necesitan de nuestro servicio. Hay sordos que necesitan de nuestro servicio. La sordera, que es el caso que yo quiero que veamos hoy de manera particular. Cuando Cristo vio a un sordo, le sirvió, lo ayudó. Y como iglesia que estamos recibiendo a personas sordas en medio nuestro, tenemos que entender que necesitamos un corazón como el de Jesucristo. Usted necesita entender que esta limitación que tienen algunas personas no lo hace peor que usted. Una persona sorda es una persona. Observe que lo estoy diciendo desde el principio. Una persona con los mismos derechos, con los mismos dones, con los mismos privilegios que usted tiene como ciudadano, como persona. Lo mismo, igual. Usted no puede verla como menos, ni hacerla sentir como menos, ni aprovecharse de una persona sorda. Tampoco de un niño, tampoco de un ciego. Toda persona tiene dignidad. El ciego, el sordo, el pobre, el minusválido, es decir, el que tiene problemas tal vez para caminar.
El que le falta un brazo, una pierna, es una persona y merece respeto y dignidad. Eso fue lo que Jesús hizo. Id y haced saber a Juan lo que yo hago con los sordos. Id y sabed, díganle a Juan cómo yo le he servido al ciego, cómo le he servido al cojo, cómo le he servido. Vayan, díganselo a Juan. Queridos hermanos, eso fue un testimonio para Juan el Bautista. Y nosotros tenemos que recibir ese testimonio. Cristo dio un testimonio a su iglesia. La iglesia del Señor Jesucristo debe ser una iglesia que sirve. No una iglesia que se mete en sus cuatro paredes y no hace nada. Que se sirven a sí mismos. ¡Ay, qué bien! Los hermanos de la iglesia. ¡Cuánto amor entre ellos! Yo ayudo a mis hermanos. Ajá, y el necesitado, el pobre que está allá afuera. El niño, la niña que está allá afuera. El joven desvalido. El sordo, el cojo. El manco. El ciego. ¿Qué de esos? Dios nos llama a servirnos mutuamente. Y yo quiero, amados hermanos, que de manera particular usted entienda que las personas que tienen alguna discapacidad, que no pueden escuchar, tienen un problema tal vez en su oído, no quiere decir que no puede usar su garganta. Es decir, el sordo no necesariamente es también mudo. Realmente para un sordo, que le diga mudo, para él es una ofensa. Porque él tiene todas sus capacidades bien, solamente su oído. Él es sordo. Esa es la manera correcta de decirlo, sordo. Una persona que no puede escuchar es sorda. Una persona que no puede hablar, entonces esa persona tiene problema en el habla. Pero a veces nosotros usamos esos nombrecitos para despreciar. Y yo quiero que usted me entienda. Hay personas que lo usan porque no saben. Pero hay otras que lo usan como una forma de desprecio. El minusválido, no una persona sorda, no es minusválida. Él puede comunicarse, él puede caminar, él puede hablar, él puede hacer muchas cosas. Lo que pasa es que no te oye. Nosotros, los oyentes, lo que podemos escuchar, podemos hablar porque cuando éramos pequeñitos pudimos imitar el sonido que nuestros padres hacían, el habla. Y como nosotros pudimos escucharlo, entonces pudimos imitarlo con nuestra voz, con nuestra garganta, con nuestras cuerdas vocales. Entonces por eso el sordo a veces no puede gesticular, es decir, expresar palabras claras, porque es que no la escucha. Como no la escucha, no la puede decir igual. Pero muchos de ellos hablan igual que tú. Se ríen a voz alta, porque pueden hablar. Pero lamentablemente, tal vez a temprana edad, no recibieron algún tipo de terapia que se utiliza mucho. Aunque usted sea sordo, hay terapias para que el sordo pueda hablar, si se le da con tiempo. Desde pequeñito, aprenden. Sin embargo, amados hermanos, vamos a encontrar organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, que dice que el niño con sordera es aquel cuya agudeza auditiva es insuficiente. Esa falta de poder escuchar le impide aprender su propia lengua. Le impide participar de las actividades comunes de los niños cuando necesitan su oído. Básicamente es eso. Las causas que pueden originar una sordera, que alguien esté sordo, puede ser múltiples. Puede ser que haya nacido así, algo genético. Sea sordo de nacimiento. Sea sordo porque tuvo una infección. Sordera por un trauma, un golpe que se dio en la cabeza. Sordera por un problema tóxico. Su mamá tal vez trabajó en áreas donde había mucha
insecticida, es decir, cosas tóxicas, y eso afectó al niño estando en el vientre. Es decir, que la sordera es por muchas causas. Pueden haber muchas causas. Pero ahora yo quiero que consideremos esta limitación que las personas tenemos. En la época de Jesús, algunas personas creían que la sordera era porque alguna persona había pecado. Y es posible que en alguna aldea, en algún pueblo, la gente diga, mira, porque su papá era malo, este niño nació sordo. Y no necesariamente es así, amados hermanos. Eso era un error de la antigüedad, como lo es aún el día de hoy, que hay personas que dicen, eso fue una mala, que le echaron un mal de ojo al niño. ¿Has escuchado esa frase, mal de ojo? Que le echaron algo negativo al niño. Hermano, no es por nada de eso que la persona es sorda. A veces es un simple problema de que tuvo una fiebre muy alta. Yo conocí una niña, una joven sorda, que cuando era niña pequeña, le dio una fiebre tan alta por tanto tiempo, que por la misericordia de Dios se salvó, pero quedó sorda. Por una fiebre altísima. Por eso es que los doctores le dicen a los padres, no deje que su niño le dé una fiebre de 40 por mucho tiempo. Bájale la fiebre, báñelo, póngale alcohol, llévelo al médico, muchas cosas. Entonces, amados hermanos, esta limitación de las funciones del oído es una función del oído que no trabaja correctamente. Esa función no está trabajando y por eso la persona no puede escuchar. Pero mire, es igual de inteligente que cualquiera. Inteligente con muchos dones. El sordo es una persona normal. Solamente que su oído tiene dificultades. Oye muy poco o no oye nada. Pero es una persona normal. Y usted tiene que verlo así para que usted le dé su respeto, su trato como es considerado en la palabra de Dios. Un hombre sordo, una mujer sorda es creada y fue creada a imagen de Dios. Entienda eso. Dios te creó a ti y también creó al sordo. Lo creó igual. Tener hijos con limitaciones en sus funciones, tal vez no en el oído, tal vez en la garganta, tal vez en sus cuerdas vocales. Hay niños que no aprenden a hablar de una vez. Hay niños que tienen problemas y dificultades en el habla. Y usted como mamá y papá tiene que tomar a su niño y llevarlo a un médico para que lo evalúen. Si usted tiene un niño con problemas que no escucha bien o no habla bien, no lo deje en la casa encerrado. Llévelo a un médico para que le diga qué está sucediendo con su bebé, con su niño, con su jovencito. Y de esa manera usted va a poder ayudarlo. Hay personas que con un simple aparatico que se pone aquí en el oído, ya pueden oír. Fácil se resuelve. Y hasta en algunos lugares lo dan gratis. Pero la pereza de algunos padres, el descuido de algunos padres, hace que su niño se quede sin oír siempre, para siempre. Descuido de padres. Amigo descuidado. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que mostrar diligencia. Cuando hay una limitación en una persona, tenemos que mostrar misericordia. Esa es una persona creada a imagen de Dios, igual como usted y como yo. Usted no puede permitir que ni sus hijos se burlen de esa persona. Tienen que respetarla. Y como iglesia nosotros estamos recibiendo a personas sordas. Usted sabe que en la iglesia del Señor hay ovejas sordas. Hay ovejas que tienen problemas en su oreja. Hay ovejas que son ciegas. Hay ovejas que tienen un problema tal vez en su patica. Y cuando me refiero a ovejas me estoy refiriendo a un animalito, a un cordero. En una granja pueden haber animales con dificultades. ¿Y qué hacemos con esos animales? Los cuidamos.
Y de igualmente en la iglesia, en la sociedad, hay personas con ciertas limitaciones, pero deben de ser cuidadas por nosotros, ayudadas. Debemos de servirle. Cristo eso fue lo que hizo. Y el pueblo de Dios está llamado a servir, a cuidar, a proteger a estas personas. Sin embargo, encontramos, lamentablemente, que en la iglesia, en la sociedad, no se le da atención a estas personas. Y la atención empieza, ¿usted sabe por dónde? Aprendiendo su propio lenguaje. El lenguaje, miren lo que yo voy a hacer. Eso se llama lenguaje, seña. El lenguaje de señas es para poder comunicarse con los sordos. Así se dice sordo, mira así. Te pone el dedo índice en su boca y luego en el oído. Eso es sordo. Nosotros necesitamos aprender ese lenguaje para poder comunicarnos. Y usted sabe muchas señas. Usted hace señas. Cuando usted tiene calor, ¿qué usted hace cuando tiene calor? ¡Ay, qué calor! Y mueve la mano así, ¿verdad? Y mueve la mano de arriba para abajo. ¿Qué calor tengo? ¡Ay, qué calor! Mire, eso es una seña. Para los sordos, esa seña no es una palabra, pero nosotros expresamos señas. Cuando usted quiere agua, a veces usted dice agua. Y hace así, como si estuviera agarrando un vaso. Quiero agua. Eso es agua en lenguaje de señas. Para un sordo, si usted le dice quiero agua y le hace así, él entiende. Si tú lo mandas a llamar, ven acá, y le hace así con la mano, él viene. Porque él entiende, es inteligente. Como comida, miren, así. ¿Sabes lo que es eso? Comida, comer. Nosotros tenemos que aprender lenguaje. Aquí hay en Honduras una institución, que es la institución para sordos, que enseña un lenguaje leso. El leso es el lenguaje oficial aquí en Honduras. Y se enseña, se dan cursos de eso. Pero, amados hermanos, nosotros tenemos la necesidad de servir en el pueblo de Dios a las personas. Pero si usted no se puede comunicar con ellas, ¿cómo le va a servir? Si usted no puede ayudarlo, si no sabe cuál es su problema, ¿cómo lo ayuda? Por eso, amados hermanos, nosotros queremos que como iglesia, nosotros aprendamos a servir con amor a las necesidades de los demás. Yo no puedo servirle a los hermanos sin saber cuál es su necesidad. Si yo veo a una hermana, a un hermano que no tiene comida, usted no tiene que preguntar cuál es su necesidad, ya usted la sabe. Sirva, ayude. Amado hermano, el servicio no es algo opcional para el pueblo de Dios. Dios nos llama a amarnos los unos a los otros. ¿Y cómo nos amamos? Sirviéndonos. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo a las limitaciones funcionales que tenían algunas personas? El servicio, el amor. Vaya y dígale a Juan que los cojos yo les he servido y ahora caminan bien. Hay personas cojas que lo único que necesitan es una plantilla en el pie para dejar de ser cojo. Una plantilla es como si fuera un pedazo de madera. En algunos casos se le pone debajo del zapato, o en algunos casos es un pedazo de tela, de alfombrita, como algo para acolchonar el pie que va en el zapato. Una persona deja de ser coja con eso. Otra persona necesita un estudio de un médico, un ortopeda, un médico en esa área. Y si usted lo ayuda a esa persona puede dejar de ser coja. Es decir, que nuestro servicio es lo que va a hacer la diferencia en la vida de una persona, amado hermano. A veces estamos demasiado ocupados o preocupados con nosotros mismos. Yo.
Pero el Señor Jesucristo decidió servir a los demás, ayudó a los demás y sus propias necesidades fueron cubiertas por el Señor. Vaya y dígale a Juan que los cojos caminan. Vaya y dígale a Juan que los sordos oyen. Hay un sordo en tu casa, hay un sordo en tu barrio, hay un sordo en tu aldea. ¿Tú has averiguado si esa persona, tal vez con un aparatico, podría escuchar? ¿Tú lo has llevado a un médico? ¿Has motivado a su familia? Ayúdalos. Sé diligente. ¿Hay algún sordo que no ha ido nunca a la iglesia? Nunca ha escuchado la palabra y tú eres creyente. Entonces, aprende a hablar señas. Aprende el lenguaje de señas hondureño. Aprende el ACL, que es el lenguaje de señas americano, y que se utiliza en otros lugares, para comunicarte con los sordos. Vamos a aprender. La respuesta de Cristo al necesitado fue servirle, ayudarle. Así como en los días del Éxodo, las personas tendían a pensar que las limitaciones que otros tenían era un mal de ellos, un problema de ellos. Ignoraban a esas personas necesitadas. Nosotros tenemos que ser como Jesucristo, abrir los ojos al ciego, ayudar el oído del sordo, ser oído para el sordo. Esa es una evidencia de misericordia y de amor. Por eso, amado hermano, la obra de Cristo en la iglesia es una obra para gente y mujeres que están dispuestas a negarse a sí mismo como Jesús y a servir a los demás. Servir a los demás. Tenemos que mirar el ejemplo de Jesucristo. Ay, yo quiero ser como Jesús. Ah, muy bien. Ven que aquí hay un sordo, ven a aprender señas. Para que me ayude con el sordo. Para cuando él tenga sed, así, sed. Eso es sed. Tú le des un vaso de agua. Un vaso de agua. Le dé agua. Y tú te vas a dar cuenta cuando él te haga la seña. Sed. O mira, aquí no hay nada en esta barriga. ¿Qué tú crees que él quiere? Cuando él te hace seña en la barriga y te hace así con las dos manos, nada. Él tiene hambre, que no ha comido. ¿Y qué usted debe de hacer? Orar. Mi hermano, no sea abusador. No sea abusador. Busque un par de tortillas. Busque queso. Busque aguacate. Busque sus frijoles. Busque arroz. Y dele comida. Y después, o mejor dicho, antes de comer, ore dando gracias a Dios. Claro que hay oración. Pero después que usted le da la comida, no sea tacaño. Querido hermano, es misericordia lo que el Señor quiere. Es misericordia en su pueblo. Los profetas anunciaron que lo que el Señor haría, el Salvador haría, era servir, era ayudar. Los profetas, por favor, concéntrense aquí los niños. Los profetas anunciaron que lo que el Señor haría venía a servir y a dar su vida. Dos cosas. Venía a libertar a los que estaban presos en sus cadenas del pecado. Venía a darle esperanza a los cojos, a los sordos. Venía a darle esperanza y venía a darle su evangelio. Lo que liberta al hombre es el evangelio. Pero también el hombre tiene necesidad, necesita comer, necesita ayuda, necesita refugio. Hay muchas personas que tienen fincas y fincas haciendo nada con ellas, cuando podían dar un espacio para un reformatorio, personas que son con problemas de alcohol, con problemas de droga. Podrían ayudar al necesitado y se van a morir y se van a ir al infierno con su dinero. Y qué triste
que no lo haya usado para un bien para los demás. Queridos hermanos, pero esos son ellos. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Tal vez usted no tenga una finca, pero usted puede aprender lenguaje de señas para servir a los sordos que tenemos aquí en la iglesia. Porque tenemos sordos aquí en la iglesia. Vienen a la iglesia, a los cultos. El domingo pasado o el anterior, tuve yo que predicar, dirigir los himnos y también hablar señas. Pero qué bueno hubiera sido que un hermano diga, no, pastor, yo lo hago. Y se pone ahí a interpretar los himnos. La alabanza, porque aprendió. Querido hermano, es disposición de servir al Señor. No es más tiempo que usted necesita. Ay, si yo tuviera tiempo, eso es lo que decimos. Tiempo tenemos. La pregunta es, ¿tú estás dispuesta a tomar tu cruz y seguir en pos del Señor? Porque mire, es muy bueno que nos sirvan. Pero el llamado no es a que nos sirvan, el llamado es a servir. Y eso fue lo que Jesucristo hizo. En Isaías 29:18, en ese día los sordos podrán oír cuando alguien les lea, y los ciegos podrán ver, libres de oscuridad y de tinieblas. Qué hermoso pasaje. En los días que el Señor Jesucristo llegara, en los días que el Mesías llegara, los sordos iban a poder oír. Él les serviría. Los cojos iban a caminar. ¿Por qué? Porque Él les serviría, le ayudaría a caminar. Hermanos, Cristo ha dejado a su iglesia para que haga eso mismo. Para que sirva al necesitado. Donde hay una iglesia de Cristo, no puede ser que haya sordos que no oigan el Evangelio. No puede ser que no haya una iglesia aprendiendo lenguaje de señas para enseñar a esos sordos la palabra de Dios. No puede ser que haya allí necesitados que no encuentren trabajo ni comida. No puede ser, porque Cristo vino a servir. Cristo vino a servir. Cristo vino a dar. Las personas ciegas y sordas vinieron a ser el testimonio de que la gracia y la misericordia de Dios había llegado a la vida de las personas. Id y haced saber a Juan. Los sordos oyen. Eso lo hizo el Señor. Tal vez tú no tengas, como Jesús, el poder para hacer sanar a un sordo. Eso yo lo entiendo. Pero tú puedes hacer la diligencia para que ese sordo tal vez pueda tener un aparatico en el oído para oír. Pero y si no puede aún así, tú puedes aprender señas para ayudarlo. Usted sabe que hay personas sordas que mueren en hospitales públicos porque no pueden decir lo que tienen. Y los médicos allí no saben señas. Los médicos le aplican un medicamento y el sordo no le puede decir que él es alérgico a ese medicamento. Porque él no sabe lo que le están poniendo. Y los médicos tampoco están preparados. Y yo realmente excuso a un médico porque es demasiado trabajo. Pero quiera Dios que en las universidades a los médicos se les enseñe el lenguaje de señas. Quiera Dios que a los abogados, que a los maestros, a todo el que sirve a su sociedad, aprendan lenguaje de señas para poder servir bien. Quiera Dios que sea así. Hasta los que venden, los que hacen negocio, todo el mundo, lenguaje de señas. ¿Para qué? Para poder vender. Dime, ¿qué tú quieres? ¿Cuánto cuesta? Mire, el sordo se la busca y no se deja morir de hambre. Son inteligentes. Pero sería más fácil para ellos si nosotros y nuestra sociedad entendiera que su llamado es a servir, como Cristo sirvió en sus días. La iglesia en el día de hoy no brilla en el mundo, no resplandece como una luz en el mundo, porque no está sirviendo. Está muy tranquilo sentado en su silla. Y tienen sordos por todos lados, ciegos por todos lados, pobres por todos lados, y no sirven.
a los necesitados. Pues entonces esa iglesia que no está sirviendo, no sirve ni para la basura. Su llamado es a servir, a predicar la palabra. Todos esos sordos que escucharon con el Señor Jesucristo, todos escucharon el mensaje de salvación. Porque Él les sirvió y les dio el mensaje. Los cojos caminaron y escucharon el mensaje de salvación. Y la iglesia de Cristo está llamada a servir y a predicar el mensaje de salvación. No ha estado sentadote ahí en la silla, cogiendo fresco, o quemándose debajo de un zinc. El llamado de nosotros, hermano, es a servir. Si usted ve en su barrio, en su aldea, que hay 10 niños que están pasando hambre, y tú cocinas todos los días, ¿cómo es posible que esos niños estén pasando hambre? ¿Cómo mora? ¿Cómo tú puedes decir que el amor de Dios está en tu corazón? ¿Cómo tú puedes decir? Tú tienes un espacio ahí, una finca de 100 acres, 200 acres, muchísimo terreno. Y tú ves ambular a tanta gente por ahí, muriéndose de hambre, sin trabajo. Y tú no pones a producir esa finca. ¿Qué te impide preparar un terreno? Darle trabajo a esa gente para que trabajen, para que coman. Tu vagancia es lo que te impide. Tu falta de amor. Hay mucha gente aquí que son vagos, que no tienen amor, que no le sirven a nadie ni a su familia. O nada más le sirven a ellos y su familia. Usted lo ve gordo y colorado. Y todo el mundo alrededor de ellos muriéndose de hambre. Eso da pena y vergüenza. Que ni siquiera a nuestros prójimos podamos ayudar. Queridos hermanos, como iglesia, Dios nos llama a nosotros, en primer lugar, a hacer luz. Y eso nos va a costar. Hermano, nos va a costar. No se crea que el evangelio es algo fácil y sencillo. No se crea que usted vino a sentarse aquí en esta silla. Aquí venimos a predicar la palabra, a llamar a los perdidos. Aquí hemos venido a servir al prójimo, al necesitado. ¿Cómo tú puedes decir que eres cristiano y tú ves a la gente muriéndose de COVID y no le predicas la palabra? Hermano, nos vamos a morir de algo. Créame, nos vamos a morir de algo. Y yo no digo que usted sea que no sea prudente, que no sea cuidadoso. Pero, amado hermano, entre la vida y la muerte hay un camino muy fino. Y si nosotros no hacemos nada, oiga bien, como quiera se van a morir, pero se van al infierno por tú no predicar el evangelio. Porque te da vergüenza, me da pena. Todo el mundo quiere agarrarse de ahí de la pena. ¿Qué pena ni pena? Sirva. Llévele una Biblia. Llámelo por teléfono. Use el WhatsApp. Use el Facebook. Use todos los medios para llegar a esa persona. No va a llegar del cielo a tu casa. Los sordos, muchos de ellos no pueden salir. Muchos, porque abusan de ellos. Hay gente que se especializan en ser abusadores. Y maltratan al ciego, maltratan al pobre, maltratan al necesitado. Quiera Dios que cada vez que eso pase, la policía lo meta preso por abusadores. Que alguien lo denuncie. Porque no es posible que a una persona se le abuse y el barrio entero lo sepa y todo el mundo se quede callado por miedo. Hermano, ¿en qué sociedad que estamos viviendo? De caníbales. Una sociedad donde no hay amor por el prójimo. Querido hermano, lo triste es que la iglesia está igual o peor. La iglesia, nosotros, estamos igual o peor que la sociedad. Nos da flojera servir a los demás. Nos da flojera ayudar al prójimo. Nos da flojera. Una vida de flojera. Vagos. Di que la iglesia. Di que cristiano. Nada más se ponen la falda de cristiana cuando van a la iglesia. Pero después no son cristianos en el mundo para servir y ser luz y sal. Hermano, esto es serio. En medio de tanta necesidad, no nos podemos quedar con las manos cruzadas.
No nos podemos quedar con las manos cruzadas. En una iglesia donde nos están visitando sordos, nosotros como iglesia tenemos que estar involucrados. Tenemos que estar interesados. ¿Cómo está tu necesidad? ¿Cómo te sientes? Hay muchos esos sordos que no pueden estudiar y no tienen trabajo. Y tú tienes los estudios. Mira, al pedir de la boca, ahí mismo tú lo tienes. Ellos no pueden. Si no es un lugar especial, no pueden. A veces no tienen dinero. Y a ti te sobra para ir al mall, para cenar un día, para hacerle un cumpleañito a tu hijo. Y todo eso está bien, amado hermano. Pero ¿cómo va a ser que tú encuentres dinero para eso y no para ayudar a otro? Es que eso es injusto delante de Dios. Es injusto delante de Dios. Nosotros como iglesia tenemos que involucrarnos, queridos hermanos. Y oiga bien, cuando usted ayuda, Dios se va a encargar de sus necesidades. Cuando usted bendice a otro con su servicio, Dios lo va a bendecir a usted. Cuando usted da al necesitado, usted pone a Dios que le deba y Dios le va a pagar, porque Dios paga hasta un vaso de agua que usted dé. Entonces, amado hermano, no pensemos como lo del mundo. No pensemos como lo del mundo. Pensemos como el Señor Jesucristo. Por favor, mírame quién está allá afuera. Por último, el llamado de la iglesia ante los hombres con necesidades es seguir el ejemplo de Cristo. El llamado de la iglesia es seguir el ejemplo de Cristo. Proveer de ayuda al necesitado. Al que te pida, dale. Si te pide un bocado de pan, dáselo. Si te pide una tortilla, dáselo. Sírvele, ayúdale. Provee de ayuda a los necesitados. Queridos hermanos, necesitamos hermanos con el corazón compasivo de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos hombres y mujeres compasivos para involucrarse en el servicio a los que no pueden oír. Necesitamos un corazón compasivo. Tenemos que hacernos sordos para los sordos, como Pablo. Pablo se hizo sabio para los sabios, necio para los necios, griego para los griegos. Pablo sirvió haciéndose como los demás, así como Cristo. Debemos de cumplir con el mandato del Señor. Debemos de aprender el idioma, el lenguaje de señas, para poder ayudar a los sordos. Un siervo de Dios llamado Hudson Taylor se fue a China a predicar los chinos. Y mientras todos los que estaban allí, que eran misioneros, se vestían como de donde ellos venían, Hudson Taylor se comenzó a vestir como los chinos para predicar los chinos. Pero no fue el único. Tenemos otro siervo de Dios como David Brainerd, que fue a los indios a predicarle a los indios. Y este hombre duró 5 años haciéndose indio para los indios, para predicar a los indios. Y así hay muchos ejemplos. ¿Como el de quién? Como el de Jesús. Estos hombres se hicieron como eran los necesitados. No se sentían mejor ni más importante que ellos. Le decían, mira, tú eres un pecador y yo soy un pecador. Tú eres un sordo, yo soy un sordo. Tú eres un necesitado, yo soy un necesitado. Pero yo te vine a traer un gran mensaje, una buena noticia. Y entonces allí le hablamos de Jesucristo. Pero también le ayudamos con su necesidad. Que Dios nos ayude, amados hermanos, a poder prestar atención hoy al necesitado. Pues yo te voy a decir una cosa. Hoy están algunas personas necesitadas, pero mañana puede ser tú. Mañana puede ser tú. Pero dice la palabra en Mateo 5
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es una bendición poder servir a otros, porque llegará el día en que también nosotros necesitaremos de ese servicio. Y qué bendición ver cómo Dios, cuando nosotros clamamos a Él, oye nuestra oración y nos responde. Porque en el día en que el otro prójimo mío clamó, yo hice necesidad y lo ayudé. Yo no me hice el sordo, yo lo ayudé. Me hice como el que no me interesaba, yo me interesé y lo ayudé. Queridos hermanos, que ese sea nuestro corazón, nuestro espíritu. Hay muchas cosas, hay muchos problemas. Pero yo le voy a decir una cosa, Dios tiene respuesta. Pidamos a Dios sabiduría. Pidamos la guía del Espíritu de Dios. Pero seamos diligentes. Ahora tenemos un gran reto. Como iglesia tenemos sordos que nos están visitando. Y nosotros queremos que cada uno de nosotros pueda aprender un poquito de lenguaje de señas. Y queremos que usted se involucre. Así que prepárese, porque estaremos hablando de posiblemente un cursito de lenguaje de señas, con la cosa básica, lo más sencillo, para que usted se pueda defender y pueda ayudar a una persona. Así que Dios nos ayude a tener un corazón como el de Cristo. Mira, yo no sé, y yo no es que soy muy inteligente, pero yo estoy dispuesto. Yo quiero servir. Que Dios te dé ese corazón, porque ese es el corazón que se necesita para poder servir aquí en la iglesia del Señor y en el mundo entero. Anhelo por servir a los necesitados. Que Dios sea glorificado en nuestra iglesia y que podamos ser luz y sal para oyentes como para sordos, para videntes como para no videntes. Vamos, hermanos, a orar. Señor y Dios y Padre, ayúdanos y bendícenos. Guíanos por tu Espíritu y danos la gracia de poder predicar tu palabra con amor y con diligencia a los necesitados. Ayúdanos, Señor, a ser valientes, esforzados. Estamos en tiempos difíciles, pero, Señor, las almas siguen necesitando de tu evangelio y de la misericordia. Permítenos ser misericordiosos. Permítenos proclamar tu verdad y permítenos ser luz y sal. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador y Señor, te lo suplicamos y te lo rogamos. Amén.